Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Sean muy bienvenidos a este nuevo devocional que el Señor me ha permitido el poder grabar para la honra de su nombre. Sean muy bienvenidos los que me escuchan por primera vez. Y estaremos reflexionando en la palabra del Señor en Isaías, capítulo 9, versículo 1. Y luego vamos a leer el versículo 6, mis hermanos. Y como bosquejo tenemos el nuevo pacto de Cristo. Y lo vamos a leer como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y a su letra nos dice: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustias, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán de Galilea, de los gentiles. Y el versículo 6 nos dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado sobre su imperio, y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mis hermanos queridos, como bien saben, el profeta Isaías profetizó 300 años antes de que apareciese el Cristo. De igual manera lo hizo el salmista David. En su capítulo 8 nos dice: Le hiciste poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra. Y aquí, mis hermanos queridos, nos dice que llenará de gloria el camino del mar, del otro lado de los gentiles. El bosquejo de esta mañana es el nuevo pacto de Cristo. Y por la sangre del Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario, Jesús de Nazaret. Por su gracia somos salvos, dice Juan, y tomamos de su plenitud divina. Porque Jesús vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y gracias a su incomparable amor y a su grande misericordia, nosotros somos salvos, los gentiles, mis hermanos. Mas vosotros, por haber creído en mí, les he dado potestad, dice su palabra, de ser hechos hijos de Dios. Los ha dado poder, dominio, autoridad, mis hermanos. Así que gócese y alégrese por ello. Asimismo nos dice en San Juan, capítulo 1, versículo 1, y nos dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ahora es hubiese sido hecho. En Él estaba la vida, y la luz, y era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mis hermanos queridos, como bien sabemos, el Verbo significa estabilidad eterna, que es el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el que vino a salvarnos y a rescatarnos de nuestros pecados y a redimirnos con su sangre preciosa. Y en el versículo 29 nos dice de la siguiente manera: El siguiente día vio Juan a Jesús, que él venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua, dice Juan. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que es este, el Hijo de Dios. Gracias al amor y a la misericordia del Señor, somos salvos, el pueblo de Israel, los gentiles, mis hermanos, y nos gozamos en su plenitud divina, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, esa paz que el mundo no la puede dar y que tampoco nos la puede quitar.
Jesús de Nazaret nació y creció con una gran sabiduría. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, dice su palabra. Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Mas le veremos, más inatractivo, dice, para que no le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, mis hermanos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y por su gracia somos salvos, mis hermanos. Así que alegres en el Señor, porque el precio de usted y de mí ya fue pagado. Esa sangre de ese Cordero Santo que fue inmolado en la cruz del Calvario, a propiciación de cada uno de nosotros, Jesús de Nazaret, el nuevo pacto de Cristo, el Salvador del mundo, enviado por el Padre, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor. Así que alegres en el Señor y gócese, dele gracias al Señor por este nuevo día que nos ha permitido el poder reflexionar y poder compartir su palabra y gozarnos delante de su presencia, escuchando y meditando en su palabra. Mis hermanos queridos, asimismo, le pido compartan los devocionales y ore juntamente conmigo presentando este día al Señor para la honra de su nombre. Le pido incline su rostro. Padre y buen Dios, Señor, le damos las gracias por esta preciosa palabra que nos ha permitido el poder reflexionar y darnos cuenta que solamente en ti hay salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice tu palabra, Señor, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice su palabra, Señor. Así que esta mañana maravillosa, Dios mío santo, le damos las gracias por esas palabras maravillosas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, gracias. Amén y amén. Mis hermanos queridos y amigos que me escuchas, nos vemos en el próximo devocional para la honra y la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga. Esa cruz, oh Cristo el Rey por mí murió, mis voces con
gloriaré.